Mi esposo me pidió que firmara unos papeles, después de la cirugía. Antes de empezar. Si estás escuchando esta historia y aún no te has suscrito, hazlo ahora. Más del 99% de quienes ven estos relatos no lo están. Y cada suscripción ayuda a que historias como esta no se pierdan en el silencio. Ahora sí, escucha con calma. Porque esta historia no comienza con gritos. Comienza con una firma. Desperté con la boca seca y la cabeza envuelta en una niebla espesa, como si alguien hubiera apagado el mundo y lo hubiera vuelto a encender sin avisar. Las luces del hospital flotaban sobre mí, blancas, distantes, casi irreales. Y durante unos segundos no supe si seguía viva o si ya estaba recordando. Quise mover la mano. No pude. Quise hablar. Mi voz se quedó atrapada en algún lugar entre el pecho y el miedo. Escuché máquinas respirando por mí, pitidos constantes, un murmullo lejano de pasos. La cirugía había terminado, eso lo sabía, pero mi cuerpo aún no había regresado del todo. Entonces lo vi. Mi esposo estaba sentado a mi lado. Bien peinado. Camisa limpia. Reloj en la muñeca, como siempre. No parecía preocupado. No parecía cansado. Parecía puntual. Tranquila, me dijo, inclinándose apenas hacia mí. Todo salió bien. Asentí con dificultad. Confiaba en él. Llevábamos más de 30 años juntos. 30 años compartiendo desayunos silenciosos, discusiones pequeñas, decisiones grandes. Y una vida que, creí, estaba escrita con el mismo bolígrafo. Él tomó mi mano. La apretó con suavidad. Y entonces sacó una carpeta. Son solo unos papeles, dijo. Cosas del hospital, ya sabes. La carpeta era gruesa. Demasiado para ser solo unos papeles. Quise preguntar. Quise leer. Pero mis ojos se cerraban solos, como si alguien los empujara desde dentro. La anestesia aún navegaba por mi sangre. Lenta, traicionera. Fírmalos aquí, añadió. Para que podamos irnos a casa tranquilos. Casa. Esa palabra siempre me desarmaba. Me acercó un bolígrafo. Sentí el plástico frío contra mis dedos torpes. No podía enfocar bien las letras. Las palabras se mezclaban. Las líneas parecían moverse. ¿Qué es? Logré murmurar. Él sonrió. No una sonrisa amplia, sino esa pequeña sonrisa que usaba cuando no quería explicar demasiado. Nada importante. Confía en mí. Confía en mí. Esa frase había sido nuestro refugio durante décadas. La repetimos cuando firmamos la hipoteca. Cuando aceptamos trabajos lejos. Cuando enterramos a sus padres. Cuando perdí a los míos. Así que firmé. Mi mano tembló. La firma salió torcida, irreconocible, pero suficiente. Él cerró la carpeta con cuidado. Demasiado cuidado. Descansa, dijo. Yo me encargo de todo. Y se fue. Las horas siguientes fueron una sucesión de sombras. Enfermeras entrando y saliendo. Dolor sordo. Sueños fragmentados donde veía papeles volando como hojas secas. Cuando por fin desperté con la mente un poco más clara, ya estaba sola. La habitación olía a desinfectante y a algo más. Algo que no supe nombrar entonces. Inquietud. Tal vez. Pedí agua. Pedí mi bolso. Pedí mi teléfono. Había mensajes de él. Estoy resolviendo unas cosas. Vuelvo más tarde. Todo está bajo control. Esa última frase me hizo un pequeño nudo en el estómago. 2 días después, me dieron el alta. Él no vino a buscarme. Mandó un chofer. ¿Mi esposo? Pregunté. Dijo que estaba ocupado, respondió el hombre sin mirarme. Ocupado. Nunca había estado demasiado ocupado para recogerme. Hasta ese día. Cuando llegué a casa, algo estaba distinto. No era evidente. No había muebles faltantes ni puertas forzadas. Pero el aire no era el mismo. Abrí el cajón donde guardábamos documentos importantes. El mismo donde, años atrás, habíamos puesto las escrituras, seguros, testamentos. Todo lo que construye una vida cuando cree que es sólida. Estaba vacío. Sentí un frío subir desde los pies hasta la garganta. Busqué en otros lugares. Nada. Esa noche no dormí.
Al tercer día, decidí revisar mi correo electrónico. Había notificaciones que no recordaba haber recibido. Una de ellas decía: confirmación de cambio de titularidad. No entendí. Abrí el mensaje. Leí. Volví a leer. Y entonces, el mundo se inclinó. La casa, nuestra casa, ya no estaba a mi nombre. Tampoco la cuenta de ahorros. Ni el pequeño terreno que heredé de mi madre. Todo había sido reorganizado. Según los documentos. Con mi firma. Mi firma torcida. Temblorosa. Dada bajo anestesia. Sentí náuseas. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Recordé la carpeta. El bolígrafo. Su voz tranquila. Confía en mí. Lo llamé. No respondió. Llamé otra vez. Nada. Al caer la noche, apareció. Entró a la casa como si nada. Dejó las llaves. Se quitó el saco. Tenemos que hablar, le dije. Él suspiró. Como si yo fuera una molestia. No hagas esto más difícil, respondió. Todo está hecho. ¿Qué me hiciste firmar? Pregunté, con la voz rota. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: era necesario. Necesario. Esa palabra cayó más pesada que cualquier golpe. Estabas vulnerable, continuó. No era momento para explicaciones largas. Lo miré. Al hombre con el que había compartido una vida. Y por primera vez. No lo reconocí. Si has llegado hasta aquí, quédate. Suscríbete ahora mismo. Porque lo que descubrí después no fue solo una traición legal. Fue algo mucho más profundo. En la siguiente parte, entenderás por qué aquella firma no fue un error, sino un plan cuidadosamente construido durante años. Y a veces, la peor anestesia no es la del quirófano, sino la confianza. Lo que descubrí cuando empecé a leer en silencio. No dormí esa noche. No porque el dolor de la cirugía siguiera allí, latiendo como un recordatorio físico de mi fragilidad, sino porque algo mucho más profundo había despertado. Una sospecha. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio cargado, como si las paredes supieran algo que yo aún no entendía. Cada objeto parecía mirarme distinto. El sofá donde tantas veces nos sentamos juntos. La mesa donde celebramos aniversarios. La cama donde compartimos miedos y promesas. Todo seguía en su lugar. Pero ya no me pertenecía. Me levanté despacio, con cuidado de no forzar el cuerpo. Cada paso era una negociación con el dolor. Fui hasta el estudio. Ese cuarto siempre había sido de él, según decía. Yo lo respeté. Nunca revisé demasiado. Nunca pregunté. Esa noche, por primera vez, cerré la puerta detrás de mí. Encendí la lámpara del escritorio. La luz amarilla reveló papeles ordenados con una precisión casi obsesiva. Carpetas etiquetadas. Fechas. Nombres. No eran documentos recientes. Algunos tenían años. Mis manos empezaron a temblar, no por debilidad, sino por intuición. Tomé la primera carpeta. Ahí estaba mi nombre. Completo. Con mi firma. Con fechas en las que yo recordaba haber estado de viaje. Enferma. O simplemente confiando. Poderes. Autorizaciones. Cambios de beneficiarios. Cláusulas pequeñas, escritas con un lenguaje que nunca intentó explicarme. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas que yo jamás supe que se estaba armando. Me senté. Respiré hondo. Y seguí leyendo. Descubrí que no había sido algo improvisado. No fue una decisión tomada en el hospital, aprovechando la anestesia. Eso solo fue el último acto. Todo había comenzado años atrás. Pequeñas firmas aquí. Un es solo un trámite allá. Un es mejor así por impuestos. Un confía en mí. Yo había firmado muchas veces. Siempre sin miedo. Siempre creyendo que el amor también era delegar. En cada documento, mi papel era el mismo. Yo autorizaba. Él decidía. La cirugía solo le dio la oportunidad perfecta para cerrar el círculo. Sentí una presión en el pecho. Como si el aire se hubiera vuelto más espeso. No lloré. Todavía no. Al amanecer, escuché movimiento en la casa.
Él estaba despierto. Preparaba café como cualquier otro día. El sonido de la cafetera burbujeando me resultó insultante. Demasiado normal para lo que yo acababa de descubrir. Entré a la cocina. ¿Dormiste?, preguntó, sin mirarme. No. Es normal después de una cirugía. No respondí. Me senté frente a él. Puse una carpeta sobre la mesa. La abrí despacio. Explícame esto. Su mano se tensó apenas. Lo vi en el gesto mínimo, casi imperceptible. Ya lo hablamos, dijo. Es legal. Está hecho. ¿Desde cuándo?, pregunté. Silencio. ¿Desde cuándo me estás quitando todo?, insistí. Me miró por fin. Su expresión no era de culpa. Era de cansancio. No te quité nada. Solo protegí lo que es mío. Mío. 30 años compartidos. Y de pronto, esa palabra. Yo también trabajé, dije. Yo también aporté. Sí, respondió. Pero alguien tenía que tener el control. Control. Ahí estaba la verdad desnuda, sin adornos. Esa tarde salí sola. Fui a caminar despacio, sosteniéndome del bastón que me habían dado en el hospital. El sol me golpeó el rostro. La vida seguía pasando, indiferente. Entré a una notaría. Pedí hablar con alguien. Mostré los documentos. El hombre que me atendió frunció el ceño. ¿Usted recuerda haber firmado esto conscientemente? Tragué saliva. No, respondí. Estaba recién operada. Bajo anestesia. Él cerró la carpeta con cuidado. Esto puede ser un problema. Esa frase fue la primera grieta de luz. Pero la esperanza dura poco cuando la traición es profunda. Al salir, recibí un mensaje. Tenemos que organizarnos. La casa se pondrá en venta. Sentí un mareo. Se pondrá en venta. Mi casa. Mi refugio. Mi historia. Volví caminando lento, con cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegué, él no estaba. Pero había dejado algo sobre la mesa del comedor. Otra carpeta. Más papeles. Esta vez, con notas adhesivas. Marcas. Fechas próximas. Todo estaba calculado. Me senté. Cerré los ojos. Y por primera vez desde la cirugía, lloré. No fue un llanto escandaloso. Fue silencioso. Largo. Cansado. Lloré por la mujer que confió. Por la que firmó sin leer. Por la que creyó que el amor también protegía. Esa noche entendí algo esencial. No solo me había quitado bienes. Me había borrado. Había reducido mi vida a una firma débil sobre un papel. Pero también entendí otra cosa. Yo aún estaba allí. Pensando. Leyendo. Recordando. Y la anestesia. Ya no estaba en mi sangre. En la próxima parte, descubriré algo que él nunca pensó que yo revisaría. Y que cambiará por completo el equilibrio de poder entre nosotros. Porque a veces, cuando alguien cree haberlo ganado todo, es cuando más expuesto está. El archivo que no debía existir. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo hubiera decidido acompañar mi estado de ánimo sin pedir permiso. La casa estaba en silencio otra vez, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora tenía peso. Tenía memoria. Me moví despacio, no solo por la cirugía, sino porque cada rincón parecía observarme, evaluarme, como si yo fuera una invitada tardía en una vida que ya no me pertenecía. Él se había ido temprano. No dejó nota. No dejó mensaje. Solo dejó la certeza de que todo seguía avanzando. Sí. Volví al estudio. Ese cuarto ya no me intimidaba. La noche anterior había cruzado un límite invisible, y una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. Encendí la computadora. Estaba protegida con contraseña. Probé fechas importantes. Aniversarios. Nombres. Nada. Respiré hondo. Observé el escritorio con atención, como nunca antes. Fue entonces cuando vi algo que siempre había estado ahí, pero que yo jamás había tocado. Un cajón pequeño, sin cerradura. Dentro, un cuaderno viejo, de tapas oscuras, sin título. Lo abrí. No era un diario. Era un registro. Fechas, montos, decisiones, anotaciones escritas con su letra, precisa,
sin emoción, como si estuviera hablando de objetos, no de personas. Leí una frase que me hizo cerrar los ojos por un segundo. Conviene esperar a que esté débil. Será más fácil. Mi estómago se encogió. Seguí leyendo. Descubrí que mi cirugía no había sido solo una coincidencia en el tiempo. Él había adelantado trámites semanas antes. Había consultado abogados. Había preguntado específicamente por la validez de firmas en estados de vulnerabilidad. Todo estaba calculado. Mi operación solo fue la ventana perfecta. Me senté, sosteniendo el cuaderno con ambas manos, como si pudiera deshacerse si lo soltaba. Pensé en cada vez que me llevó a consultas médicas. En cada gesto de preocupación que yo interpreté como amor. En cada descansa, yo me encargo. No era cuidado. Era espera. Pasé horas leyendo. Había correos impresos. Conversaciones con asesores. Incluso notas sobre cómo prepararme emocionalmente para aceptar decisiones que no había tomado. Una frase resaltada con marcador me heló la sangre. Ella no suele cuestionar cuando confía. Ahí entendí todo. Mi confianza había sido su mejor herramienta. No necesitó gritos. No necesitó violencia. Solo paciencia. Y yo le facilité cada paso. Al caer la tarde, cerré el cuaderno. Mis manos ya no temblaban. Algo dentro de mí se había endurecido. No era rabia explosiva. Era claridad. Decidí hacer algo que nunca había hecho en 30 años de matrimonio. Llamé a una abogada. Mi voz salió firme, incluso para mí. Necesito una consulta, dije. Es urgente. No expliqué demasiado por teléfono. Solo concerté la cita. Esa noche, él volvió tarde. ¿Cómo te sientes?, preguntó, dejando las llaves. Mejor, respondí. Era verdad, de una forma extraña. Cenamos en silencio. Me observó varias veces, como intentando leerme. Yo comí despacio, cuidando cada movimiento, cada gesto. No debía sospechar. Todavía no. Antes de dormir, se acercó. Todo esto es por nuestro bien, dijo. Ya lo entenderás. Lo miré. Claro, respondí. Y por primera vez. Mentí sin culpa. Al día siguiente fui a la cita. La abogada leyó los documentos con atención. Tomó notas. Hizo preguntas. Cuando le mostré el cuaderno, su expresión cambió. Esto es muy grave, dijo. Y muy útil. Útil. Esa palabra me dio una calma inesperada. ¿Tengo alguna posibilidad?, pregunté. Ella me miró directo a los ojos. Más de las que él cree. Me explicó cosas que yo jamás había considerado. Abuso de confianza. Vicios de consentimiento. Planeación previa. Cada término era una pieza nueva que encajaba. Salí de allí con una carpeta propia. Por primera vez. Algo era solo mío. Esa noche, mientras él dormía, volví al estudio. Guardé el cuaderno en mi bolso. Apagué la luz. Me miré en el reflejo oscuro del vidrio. No era la misma mujer que había firmado bajo anestesia. No era la misma que creyó que el amor la protegía. Había despertado. Y él todavía no sabía nada. En la próxima parte, comenzará el juego más silencioso de todos. Ese en el que quien parece débil aprende a esperar. Y quien se cree vencedor empieza a cometer errores. Aprender a respirar como si nada pasara. Después de la consulta con la abogada, entendí algo que nunca había aprendido en toda mi vida adulta. El peligro no siempre viene de quien grita. A veces viene de quien cree que ya ganó. Volví a casa con la carpeta apretada contra el pecho, como si llevara dentro algo frágil y explosivo al mismo tiempo. El dolor de la cirugía seguía allí, pero ahora era distinto. Ya no me debilitaba. Me mantenía despierta. Abrí la puerta con cuidado. Él estaba en la sala, hablando por teléfono. Sí, ya está casi todo listo, decía. Solo falta coordinar lo de la firma final. Me quedé inmóvil, con la mano aún en la perilla. No sospecha nada, continuó. Está enfocada en recuperarse. Tragué saliva. No cerré la puerta de golpe. No hice ruido. Esperé. Claro, después de la venta, cada uno por su lado, añadió. Es lo mejor.
Colgó. Respiré hondo y entré como si nada. Hola, dije. Se giró, apenas sorprendido. Llegaste temprano. El médico adelantó la cita, respondí. Mentira. Pero una mentira suave, creíble. Aprendí rápido. ¿Cómo te fue? Preguntó. Bien. Todo normal. Asintió. No insistió. Ese fue el momento exacto en que comprendí algo crucial. Él ya no me observaba con atención. Me daba por sentada. Por controlada. Y ese descuido. Era una ventaja. Los días siguientes se volvieron una actuación constante. Desayunábamos juntos. Hablábamos del clima. De noticias sin importancia. De médicos. Yo asentía. Sonreía cuando debía. Me mostraba cansada, lenta, dependiente. Por dentro, cada palabra suya era analizada. Cada gesto, registrado. Empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Cómo evitaba ciertos temas. Cómo protegía su teléfono incluso dentro de casa. Cómo hablaba del futuro como si yo no estuviera incluida. Una tarde, mientras doblaba ropa, lo escuché hablar desde el pasillo. No, no puede revertirse. Todo está a mi nombre, dijo. Legalmente está cerrado. Cerrado. Esa palabra me recorrió la espalda como un escalofrío. Pero no reaccioné. Seguí doblando una camisa. La misma que él había usado el día que me llevó al hospital. Empecé a hacer algo que nunca había hecho. Anotar. Compré un cuaderno pequeño. Lo escondí entre mis cosas. Fechas. Frases exactas. Cambios de actitud. Mensajes que veía de reojo. No buscaba venganza inmediata. Buscaba comprensión. Y mientras más observaba, más claro se volvía todo. No había amor en sus decisiones. Había cálculo. Una mañana, revisando un cajón antiguo, encontré algo inesperado. Una copia de nuestro primer acuerdo matrimonial. Firmado hacía décadas. Lo leí con calma. Había cláusulas que nunca se aplicaron. Derechos que yo desconocía. Obligaciones que él había ignorado. Sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por no haber leído antes. Alivio por saber que no todo estaba perdido. Esa noche llamé a la abogada. Necesito que revisemos algo más, le dije. Tráigalo, respondió. Y siga haciendo exactamente lo que está haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Pregunté. Sobreviviendo sin levantar sospechas. Colgué. Me quedé sentada en la oscuridad de la habitación. Sobrevivir. Nunca pensé que esa palabra definiría mi matrimonio. Días después, él me pidió algo que me heló la sangre. Voy a necesitar que firmes otro documento, dijo, casi con naturalidad. Es solo para cerrar un detalle pendiente. Lo miré. Sentí el impulso de gritar. De arrojarle el cuaderno a la cara. De decirle que sabía todo. Pero no lo hice. ¿Ahora? Pregunté. No, respondió. Cuando estés más fuerte. Asentí. Claro. Se levantó satisfecho. Yo me quedé sentada, con las manos frías. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por anticipación. Empecé a prepararme. Copié documentos. Tomé fotos. Guardé correos. Cada pequeño acto era un hilo más en una red que él no veía. También empecé a recordar. Conversaciones pasadas. Decisiones que nunca entendí del todo. Momentos en los que cedí sin saber por qué. No era una historia nueva. Solo estaba viendo el patrón completo por primera vez. Una tarde, mientras él se duchaba, su teléfono vibró. Lo vi desde la cama. No lo toqué. Pero el nombre apareció en la pantalla. Era el mismo nombre que había visto en los correos impresos. La misma persona con la que hablaba de cierres y ventas. No era un amigo. Era un socio. Y yo. Yo era el obstáculo que había que mover con cuidado. Cuando salió del baño, me miró. ¿Todo bien? Preguntó. Sí, respondí. Solo un poco cansada. Se acercó y me besó la frente. Un gesto que antes me habría tranquilizado. Ahora me confirmó algo definitivo. No quedaba amor. Solo estrategia. Esa noche escribí una frase en mi cuaderno. Cuando alguien te subestima, te regala tiempo. Cerré el cuaderno.
Apagué la luz. Y por primera vez desde la cirugía, sonreí en la oscuridad. Porque ya no estaba reaccionando. Estaba esperando. Y en la próxima parte, cometerá el error que toda persona segura de su victoria termina cometiendo. Hablar de más. Cuando empezó a hablar sin darse cuenta, el error no llegó de golpe. Llegó despacio. Como llegan siempre los errores de quienes creen que ya no hay riesgo. Él empezó a relajarse. No fue algo evidente. No dejó documentos sobre la mesa ni bajó la guardia de forma torpe. Fue peor que eso. Empezó a hablar. Primero fueron frases sueltas. Comentarios lanzados al aire, sin destinatario claro, como si yo ya no contara como interlocutora válida. Cuando todo esto termine, podré respirar tranquilo, dijo una mañana, mientras se servía café. No pregunté qué era todo esto. Hay etapas en la vida que se cierran, añadió otro día. A veces hay que soltar peso. Peso. Así se refería a mí. Yo asentía. Seguía actuando como la mujer cansada, agradecida, un poco ausente, la que aún estaba recuperándose. Por dentro, cada palabra se archivaba. Una tarde, llegaron visitas. 2 hombres que no conocía. Bien vestidos. Seguros. Demasiado cómodos para estar en mi casa. Ella es mi esposa, dijo él. Está delicada, así que no se quedará mucho tiempo. Ni siquiera me preguntó. Me senté con ellos unos minutos. Escuché. Hablaban de números. De plazos. De cuando todo esté a nombre de uno solo. Uno de ellos preguntó, señalando alrededor. ¿Y la propiedad? Ya está resuelto, respondió él. Legalmente no hay marcha atrás. No me miró. Yo sí lo miré. Y supe que ese instante era importante. Después de que se fueron, fui al baño y cerré la puerta. Me apoyé en el lavamanos. Respiré hondo. No lloré. Sentí algo distinto. Confirmación. Ya no eran sospechas. Ya no eran interpretaciones. Él había construido una realidad paralela donde yo era un trámite superado. Esa noche, mientras cenábamos, decidió contarme algo. Estuve pensando, dijo. Quizá deberías irte unos días con tu hermana. Te vendría bien cambiar de aire. ¿Por qué? Pregunté. La casa va a estar llena de movimiento, respondió. Visitas, trámites. No quiero que te estreses. Sonreí. Claro, dije. Tú siempre pensando en mí. No detectó la ironía. Llamé a mi hermana esa misma noche. No le conté todo. Solo lo suficiente. Si en algún momento te digo que necesito quedarme contigo, no hagas preguntas, le pedí. ¿Está todo bien? Preguntó. No, respondí. Pero lo estará. Los días siguientes, él se volvió más descuidado. Hablaba por teléfono delante de mí. Dejaba correos abiertos en la computadora. Confiaba en que yo no entendía. O no quería entender. Una tarde, mientras él estaba fuera, entré al estudio. Esta vez no sentí culpa. Encendí la computadora. Seguía protegida. Pero al costado, había una carpeta física nueva. La abrí. Contratos preliminares. Correos impresos. Notas con fechas próximas. Y entonces lo vi. Un documento que mencionaba algo que me dejó sin aire. Un poder firmado. Fechado antes de mi cirugía. Con mi nombre. Con mi firma. Pero yo nunca estuve consciente ese día. Recordé. Había sido una noche difícil. Dolor. Medicamentos fuertes. Él había dicho, solo es para que pueda ayudarte. La anestesia no empezó en el hospital. Empezó mucho antes. Tomé fotos de todo. Guardé copias. No dejé nada fuera de lugar. Cuando él volvió, yo estaba en el sofá, viendo televisión. ¿Todo bien? Preguntó. Sí, respondí. Me duele un poco la espalda, nada más. Se sentó a mi lado. Me rodeó con el brazo. Pronto todo estará resuelto, dijo. Te lo prometo. Cerré los ojos. Esa frase ya no tenía poder sobre mí. Esa noche soñé con papeles cayendo como nieve. Firmas flotando en el aire. Mi nombre repetido 1000 veces. Hasta desaparecer. Desperté sudando. Pero no asustada. Decidida. Al día siguiente,
recibí una llamada de la abogada. Tenemos algo fuerte, dijo. Muy fuerte. Me explicó. Despacio. Con cuidado. Había inconsistencias. Fechas imposibles. Firmas que podían ser impugnadas. Y además, añadió, si él habló de esto con terceros antes de ciertos actos, tenemos prueba de intención previa. Intención. Esa palabra volvió a darme equilibrio. Esa tarde, él cometió su error final. Habló conmigo como si ya no importara. Cuando venda la casa, compraré algo más pequeño, dijo. No necesito tanto espacio. ¿Y yo? Pregunté. Se quedó callado un segundo. Solo uno. Veremos, respondió. Veremos. Ahí terminó todo. No discutí. No lloré. No reclamé. Solo asentí. Y en ese asentimiento se selló algo que él jamás imaginó. Porque mientras él creía que el silencio era resignación, yo ya estaba preparada para hablar. En la próxima parte, el papel se invertirá. Y quien creía tener el control, descubrirá lo que ocurre cuando la verdad se presenta sin levantar la voz. La firma que ya no era mía. El día que todo se detuvo no hubo gritos. No hubo portazos. No hubo escenas. Solo una mañana común, con luz entrando por la ventana como cualquier otra. Y un silencio distinto. Un silencio que ya no pesaba sobre mí, sino sobre él. Me levanté temprano. Preparé café. Me senté a la mesa. Él bajó más tarde, confiado, con esa tranquilidad de quien cree que el terreno está firme bajo sus pies. Hoy tengo una reunión importante, dijo, sirviéndose. Quizá llegue tarde. Claro, respondí. Yo también tengo cosas que hacer. No preguntó qué. Ese fue su último error. Salí de la casa con mi bolso al hombro. Dentro no llevaba ropa ni medicamentos. Llevaba copias, fotos, registros, el cuaderno, la paciencia acumulada durante años. En el despacho de la abogada, el aire era frío y ordenado, como si todo allí estuviera diseñado para que las emociones no interfirieran con los hechos. ¿Estás segura?, me preguntó. Después de esto, no hay marcha atrás. Asentí. Nunca la hubo, respondí. Firmé. Pero esta vez leí cada palabra, cada coma, cada consecuencia. Esa firma sí era mía. Mientras él hablaba con socios, confiado en su ventaja, la notificación llegó. No a su teléfono. Al suyo todo le llegaba siempre un poco tarde. Llegó primero a su abogado, luego a los compradores, después a él. El proceso se detuvo. La venta quedó suspendida. Las cuentas congeladas. Los poderes impugnados. La causa no era un simple desacuerdo. Era algo más grave. Abuso de confianza. Vicios de consentimiento. Planeación previa demostrable. Pruebas. Yo ya no era la esposa confundida. Era la parte afectada con documentos. Llegó a casa temprano. Demasiado temprano. Entró con el rostro desencajado. No gritó. No preguntó cómo estaba. ¿Qué hiciste?, dijo. Lo miré. Lo miré de verdad por primera vez en años. Leer, respondí. Se quedó en silencio. Eso no cambia nada, añadió. Todo está firmado. Sí, dije. Y justamente por eso. Saqué la carpeta. La puse sobre la mesa. La abrió. Cada página le quitó un poco de color al rostro. Esto no, empezó a decir. No firmé consciente, lo interrumpí. Y tú lo sabías. Me miró como si yo fuera una desconocida. Quizá lo era. Te aprovechas de un tecnicismo, dijo. Sonreí apenas. No, respondí. Me defiendo de una estrategia. Esa noche durmió en el sofá. No por castigo. Por costumbre nueva. Yo dormí en la cama. Sola. En paz. Los días siguientes fueron lentos. Audiencias. Correos. Silencios incómodos. Él dejó de hablar de nuestro bien. Ahora hablaba de pérdidas. Yo dejé de justificarme. Solo respondía cuando era necesario. Un día, mientras recogía algunas cosas, me dijo. Nunca pensé que harías algo así. Lo miré. Yo tampoco, respondí. Y fue verdad. El proceso no fue rápido.
La justicia rara vez lo es. Pero fue claro. Las firmas obtenidas bajo sedación fueron anuladas. Los documentos previos quedaron bajo investigación. Las cuentas, revisadas. No recuperé todo, pero recuperé algo más importante. Mi nombre, mi voz, mi lugar. Un mes después, me mudé. No lejos, no huyendo. Elegí un lugar pequeño, luminoso, con ventanas grandes. El primer día, dejé las cajas sin abrir. Me senté en el suelo. Respiré. Nadie me pidió que firmara nada. Supe por terceros que él decía que yo lo había traicionado, que había exagerado, que había sido manipulada. No respondí. Las personas que necesitan explicarse demasiado, ya están perdiendo. Hoy, cuando pienso en aquella cirugía, ya no recuerdo solo el dolor. Recuerdo el momento exacto en que desperté. Y firmé sin saber. Pero también recuerdo el momento en que volví a despertar de verdad. Sin anestesia. Sin miedo. Sin confiar ciegamente. Aprendí algo tarde, pero lo aprendí completo. Hay traiciones que no hacen ruido. Que se escriben en letra pequeña. Que se firman cuando estás débil. Y hay despertares que no ocurren en un hospital, sino cuando decides leer. Leer tu historia. Leer tus derechos. Leerte a ti misma. Porque el amor no debería pedirte que cierres los ojos. Y ninguna firma vale más que tu conciencia despierta.